Saludos, mis mortales favoritos. Amos Hidalgo Acosta por acá. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una pregunta que tiene que ver con un personaje muy enigmático en la Biblia. ¿Quién fue Melquisedec? Analizaremos una propuesta que nos presenta nuestro amigo en este libro. La propuesta Melquisedec como el patriarca Sem, el primogénito de Abraham. Bueno, el autor aquí presenta o desarrolla tres propuestas de interpretación, tres alternativas. La primera tiene que ver como el Mesías Yeshua en su estado preencarnado. La segunda tiene que ver como Melquisedec como un rey sacerdote cuya identidad no está detallada en otras partes de la Tanakh. Y el autor aquí en esta segunda propuesta va desarrollando el tema juntamente con la interpretación de la comunidad qumramita respecto a Melquisedec. Y es una propuesta muy interesante. Pero yo voy a explicar o voy a exponer la tercera propuesta que desde mi humilde punto de vista se me hace digna de considerar y de conocer. Melquisedec como el patriarca Sem, primogénito de Noé. En esta cápsula abordaremos la tercera propuesta de interpretación. Así que sin más, vamos para allá. ¿Quién fue Melquisedec y cuál es el pasaje que encontramos en la Torá donde se nos habla acerca de este personaje? Génesis capítulo 14 del versículo 18 al 20 en la versión RB60 dice lo siguiente. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, que este pasaje nos habla precisamente de este personaje. No se menciona antes de este evento y aparece en un momento crucial, importante en la historia dentro de la narrativa de Abraham y aparece precisamente como un sacerdote y como un rey, ¿sí? Pero de ahí no hay otra mención que nos diga pues un poquito más a detalle acerca de quién es. Por eso abundan las interpretaciones al respecto. Nos dice el autor, sabemos muy poco de Melquisedec a través de lo que está registrado pues en la Biblia. Pero los targums judíos y otros escritos dejan muy claro que la tradición judía lo identifica como el hijo primogénito de Noé. Es decir, Sem. Melquisedec es un nombre de coronación, el que usaba cuando estaba como rey. Bueno, ¿cómo es posible esta teoría o esta postura? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense lo que nos proporciona aquí el autor. Cuando Abraham regresó de la guerra, Sem, o como algunas veces es llamado Melquisedec, el rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Jerusalén, vino a encontrarse con Abraham trayendo pan y vino, ¿sí? Esto pues es tomado de esta fuente que tenemos aquí registrado y eso tiene que ver como el paralelo de el pasaje que acabamos de leer de Génesis capítulo 4 del versículo 17 al 18, ¿sí? Perdón, Génesis capítulo 14, no 4. Muy bien. El hijo de Noé, pues es Melquisedec o Sem. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿De dónde surge? ¿O cómo podemos llegar a esta conclusión? ¿Cuál es la propuesta de interpretación para sostener, pues, este argumento? Noé vivió muchos años antes de Abraham. Esto es cierto. Después de todo, fueron Noé y sus descendientes los que, de acuerdo a la narrativa bíblica, repoblaron el mundo después del diluvio. Y había muchas personas con vida cuando Abraham vivió. Veamos la información que registra Génesis del capítulo 11, versículo 10 al 26, en donde traza la genealogía de Abraham
desde Sem, el primogénito de Noé. Y esto es importante porque recordemos que dentro de la Torá, todos aquellos genealogías que están presentes lo están con un propósito. El redactor, el escritor, el autor lo coloca allí dentro de la narrativa con un propósito en particular. Entonces vamos a leer esto. Esto que voy a leer es Génesis capítulo 11 del versículo 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Como podemos ver, estas genealogías están allí presentes dentro de la narrativa para hacer una conexión entre las generaciones. Y entonces encontramos, y esto es muy importante, que hay una conexión, por lo menos el autor es lo que pretende dar a entender, ¿sí? Que hay una conexión entre Abraham y Noé, en el primogénito de Noé, que es Sem. Muy bien, la información que encontramos en Génesis 11, del 10 al 26, traza la genealogía de Abraham desde Sem, el primogénito de Noé, como les había comentado. Usando los números de este pasaje, podemos calcular la edad de Sem sumando el principio de cada generación. Y aquí viene. 100 más 35 más 30 más 34 más 30 más 32 más 30 más 29 más 70 es igual a 390 años cuando nació Abraham. Esta numeración la saqué del pasaje que está en la lámina anterior y es lo que tenía yo en mayúsculas. Encontramos que Sem vivió 600 años y que de hecho vivió 35 años más que Abraham, quien vivió hasta los 175 años. 390 más 175 es igual a 565, que era la edad de Sem cuando Abraham murió, ya que 600 menos 565 es igual a 35. Por eso decimos que Sem vivió 35 años más que Abraham, haciendo este cálculo numérico. Bueno, la pregunta aquí que podría hacerse cualquiera, y con justa razón, es la siguiente. ¿Realmente vivía la gente tanto tiempo en ese entonces? Muchos van a decir categóricamente que no. Y por muchas razones. La respuesta, yo creo que la mejor y la más sensata es no lo sabemos, ¿sí? No hay medio de comprobar. Pero el autor ciertamente quiere que nosotros podamos ver algo. El autor ha colocado esta genealogía por algo. ¿Cuál es el propósito? El autor quiere que nosotros veamos la conexión entre Sem, entre Melquisedec y Abraham. De otra manera, esta genealogía que proporciona todas estas edades, pues no tendría ningún sentido por qué estar allí, o no habría sido incluida. ¿Por qué es importante esta conexión? Porque traza el sacerdocio de la familia. En Génesis 9:1, Noé es bendecido por Dios. Recuerden que Noé, dentro de la narrativa, se convierte como un segundo Adán.
Y en Génesis 9:26, Sem es bendecido por Noé. La siguiente mención de la bendición está en Génesis 14:19, donde Abraham, ojo, es bendecido por Melquisedec. Es decir, que esta genealogía sirve para poder ver cómo se está trazando en la historia el sacerdocio a través de la bendición de una persona a otra. Por eso es que nosotros vemos cómo el autor del Génesis hace que Melquisedec aparezca como alguien que ya es conocido por Abraham y aparece en una familiaridad entre ellos como el papel, fungiendo como el sacerdote y como rey, a quien Abraham entrega sus diezmos. Bueno, aquí vienen unas preguntas que podríamos, pues, con justa razón también colocar sobre la mesa y tenemos que buscar una respuesta. ¿Qué hay acerca del lugar donde Melquisedec es descrito en la carta a los hebreos, ya entrando al Nuevo Testamento, sin padre, sin madre, sin genealogía y que no tiene principio de días ni fin de vida? Digo esto porque este pasaje precisamente de Hebreos ha dado pie a muchas interpretaciones acerca de Melquisedec. ¿No muestra esto que Melquisedec no era un ser mortal, sino más bien un ser de carácter espiritual? Porque dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía y que no tiene principio de días ni fin de vida. Para nada, dice el autor. Cuando se lee un texto del primer siglo dirigido a un auditorio específico, en este caso los hebreos, debemos leer el texto a través de los ojos de los receptores originales, es decir, un hebreo del primer siglo, alguien que estaría familiarizado con las ceremonias y requerimientos judíos especiales. Recordemos que la carta a los hebreos es precisamente una carta que está destinado a una audiencia que está muy empapada de todo esta fraseología que utiliza el autor, que tiene que ver con las ceremonias y los requerimientos judíos. La carta a los hebreos contrasta a Jesús y su sacerdocio con el sacerdocio levítico y con el trasfondo que estableció ese sacerdocio, es decir, el pecado acerca del becerro de oro. A diferencia de los sacerdotes levíticos, los cuales tenían que probar su genealogía levítica, y eso lo encontramos en esos pasajes, tenían que probar dicha genealogía por 10 generaciones en el lado paterno y 5 generaciones en el lado materno. Sin matrimonios mixtos, es decir, con no judíos, y sin ninguna ilegitimidad. Pero en el caso de Sem o en el caso de Melquisedec, él no tuvo requerimiento alguno de presentar tal prueba. Y a esto es lo que se refiere precisamente el escritor a los hebreos. También, a diferencia de los sacerdotes levíticos que empezaban su aprendizaje a los 25 años, eran ordenados a los 30 años y se les requería que se jubilasen del sacerdocio a los 50 años de edad, es decir, con principio de días y fin de vida sacerdotal, Melquisedec mantuvo la bendición por más de 40 años antes de pasársela a Abraham. Es decir, que también el pasaje de Hebreo podemos darle una respuesta y una interpretación correcta desde el sentido histórico y cultural. La bendición del sacerdocio familiar es la misma bendición que le fue conferida a Jesús. La genealogía de Jesús va de Adán a Set, a Noé, a Sem, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a Fares y continúa hasta Isaí, David, Salomón y finalmente a Jesús. Jesús es llamado según el orden de Melquisedec porque es diferente del sacerdocio levítico. Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la escritura. Muy bien, como podemos ver, esta interpretación resulta más que interesante. La bibliografía consultada, pues es este libro, página 28 al 30. Eso es todo y muchas gracias.